Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete a nuestro canal, deja tu like y comparte este video para que más personas escuchen historias reales de sacrificio, traición y resistencia. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te sentiste traicionado por alguien en quien confiabas? Tu voz también importa, y queremos leer tu experiencia. Sentí el frío del metal en mis muñecas cuando las esposas se cerraron con un chasquido seco. Ese sonido todavía retumba en mi cabeza, como si cada vez que lo recuerdo volviera a estar ahí, de pie en medio del estacionamiento del complejo de apartamentos en Houston, rodeado de vecinos curiosos que fingían sorpresa mientras mi vida se derrumbaba delante de todos. El agente del ICE me empujó hacia la camioneta blanca y yo no podía dejar de mirar el edificio beige, las ventanas con persianas baratas y, sobre todo, la puerta del número 24. Detrás de esa puerta vivía el hombre que había destrozado mi mundo con una sola llamada, mi propio vecino, un tipo que durante años saludó con la mano, que me pidió favores pequeños, que hasta compartió un café en la lavandería comunitaria. Fue el mismo que marcó los números que me condenaron. Todo porque una tarde me negué a prestarle mi carro. Un carro viejo, un Honda del 2005 que apenas arrancaba en las mañanas, pero que era mi herramienta de vida, mi única manera de llegar a la construcción, de cargar materiales, de no perder el trabajo. Él lo sabía, y aún así, en su resentimiento, decidió entregar mi nombre, mi dirección, mi historia. Pero mi historia no empezó ese día con las esposas. Mi historia había comenzado muchos años atrás, cuando crucé la frontera con un corazón lleno de miedo y esperanza. Era el 2008. Yo tenía 26 años y dejaba atrás a mi madre en Michoacán, prometiéndole que cada dólar que ganara en Estados Unidos sería para que ella no pasara hambre, para que mis hermanos pudieran estudiar y no tuvieran que arriesgar la vida en el desierto como yo. Llegué con una mochila rota, un par de zapatos que se deshacían con cada paso y una deuda de $3,500 con el coyote que casi me costó la vida. Los primeros meses dormí en un colchón inflable en un garaje compartido con otros 6 paisanos. Olía a sudor, a tortillas recalentadas y a cemento húmedo, pero nadie se quejaba. Todos soñábamos con mandar dinero a casa, con construir algo que nos diera sentido. Yo lo logré, poco a poco, trabajando en la construcción bajo el sol de Texas, cargando sacos de cemento que me doblaban la espalda, ganando $70 al día cuando había suerte. Recuerdo la primera vez que logré enviar $200 a mi madre por Western Union. Lloró en la llamada y me dijo que con eso pagaría la medicina de mi abuela y compraría zapatos nuevos para mis sobrinos. Ese día supe que mi sacrificio valía la pena, aunque yo mismo me quedara comiendo arroz con frijoles y durmiendo 4 horas. Los años pasaron así, cada semana mandando entre $150 y $300, sin faltar una sola vez. En más de una década, calculo que envié más de $60,000 a mi familia. Dinero que nunca vi de regreso. Dinero que me arrancaba de la piel, pero que me hacía sentir útil, como si cada ladrillo que levantaba en Houston construyera también una vida mejor en México. Lo que nunca imaginé es que mientras yo me partía el lomo, mi vecino observaba todo. Observaba cómo me levantaba a las 5 de la mañana, cómo regresaba sudado y cansado, cómo guardaba mi carro con cuidado, como si fuera un tesoro. Y un día, cuando se atrevió a pedirme las llaves solo por un par de horas, yo le dije que no, no podía. Sin carro, yo perdía el trabajo, perdía todo. Él se quedó callado, pero sus ojos se llenaron de un rencor que no vi en ese momento. Semanas después, ese rencor se transformó en venganza. Cuando los agentes tocaron mi puerta, pensé que era una confusión. Pensé que buscaban a otra persona. Pero cuando me preguntaron por mi nombre completo, cuando repitieron mi fecha de nacimiento y me mostraron el papel con mi dirección exacta, entendí que alguien me había delatado. No fue difícil imaginar quién. Lo supe con un nudo en el estómago. Fue él, el vecino que se reía de mis acentos, que alguna vez me pidió cerveza fiada, que me pidió el carro. Él mismo. Esa mañana no solo me quitaron la libertad, me quitaron los años de sacrificio,
de sueños, de esfuerzos silenciosos. Me arrancaron de la vida que, aunque precaria, había construido con mis propias manos. Mientras subía a la camioneta del IC, vi a mi alrededor los rostros de mis compañeros de vecindad. Algunos murmuraban que qué lástima, otros solo se cruzaban de brazos. Pero lo peor fue verlo a él, apoyado en el marco de su puerta, con una sonrisa apenas dibujada. Esa sonrisa me dolió más que las esposas, más que los empujones, más que el miedo a ser deportado, porque esa sonrisa confirmaba lo que yo ya sabía. Mi vida se había roto no por un error mío, sino por la maldad de alguien que me había visto cada día y que decidió hundirme por un capricho. Y ahí empezó el verdadero infierno. Cuando pienso en todo lo que hice durante esos años, me pregunto cómo es posible que el sacrificio más grande de mi vida se haya convertido en la razón de mis lágrimas. No había semana en la que no corriera al Western Union después de cobrar, con las manos todavía marcadas por el cemento y los dedos adoloridos de cargar bloques. Mandaba siempre lo que podía, a veces $200, otras veces 250, pero nunca dejaba de enviar. Había meses en que yo apenas tenía para pagar el alquiler del cuarto compartido en Pasadena, pero mi madre recibía su parte sin falta. «Hijo, gracias a ti comemos mejor que nunca», me repetía al teléfono, y esas palabras eran mi única recompensa. Recuerdo un diciembre, el del 2012, cuando yo soñaba con comprarme un abrigo porque el frío me calaba los huesos en la obra. En vez de eso, envié $500 para que mis hermanos tuvieran juguetes y una cena con pavo. Esa Navidad la pasé solo, comiendo un burrito recalentado frente a una televisión prestada que apenas sintonizaba 2 canales. Pero cuando hablé con ellos y escuché las risas de mis sobrinos, el eco de sus voces corriendo por la casa en Michoacán, sentí que valía la pena. Me repetía que todo sacrificio tenía un propósito. El problema fue que con el tiempo la gratitud se transformó en costumbre, y la costumbre en exigencia. Ya no era un favor, ya no era un gesto de amor, era casi una obligación. «Hijo, mándame otros 100. Tu hermano necesita un uniforme nuevo. Mijo, la abuela está enferma, pero los medicamentos cuestan más de lo que enviaste. Tío, ¿puedes ayudarme con la matrícula de la universidad?» Y yo, con tal de no fallarles, trabajaba horas extras, aceptaba turnos dobles, incluso me metí en tejados bajo el sol de 40 grados hasta que la piel se me abrió en ampollas. Cada billete que sudaba parecía evaporarse en segundos, porque lo que mandaba nunca era suficiente. Me acuerdo que en 2015 empecé a guardar todas las copias de los recibos de envío, una caja entera llena de papelitos amarillos que parecían insignificantes, pero que sumaban más de $40,000 en apenas 7 años. A veces los sacaba de la caja y los miraba con una mezcla de orgullo y amargura. ¿De qué me servía haber dado tanto si yo seguía durmiendo en un colchón inflable, comiendo ramen instantáneo y usando los mismos zapatos que traje desde México? Lo más doloroso no fue el cansancio ni el hambre, sino la manipulación disfrazada de cariño. Mi madre, a la que amaba con toda el alma, empezó a repetir frases que sonaban más a órdenes que a pedidos. «Acuérdate que tú eres el hombre de la casa. Si no es por ti, entonces ¿quién? Tú te fuiste para ayudarnos, ¿no?» Y cada palabra me golpeaba más fuerte que cualquier ladrillo en la obra. Me convertí en una máquina de mandar dinero, en un cajero automático humano que nadie abrazaba, pero todos necesitaban. Lo irónico es que en Houston yo empezaba a construir algo parecido a una vida. Tenía un pequeño grupo de amigos, paisanos que sabían lo que era sudar hasta desmayarse y aún así reír con una cerveza barata en la mano. Había días en que soñaba con ahorrar para traer a mi madre de visita, o al menos para tener un apartamento solo, un espacio donde nadie me dijera cómo debía vivir. Pero cada vez que juntaba un poco, llegaba una llamada desde México que lo desarmaba todo, y yo cedía, siempre cedía. Mi vecino, el mismo que me denunció después, me había visto en más de una ocasión contando dólares sobre la mesa para guardarlos en un sobre antes de ir al banco.
Alguna vez me preguntó si tenía familia grande allá. Yo, ingenuo, le conté que mantenía a todos, a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos. Él se rió con un «Qué buena persona eres, hermano». Hoy sé que detrás de esa risa había burla, quizá hasta desprecio. Mientras yo me desgastaba por los míos, él esperaba la oportunidad de usar mi vulnerabilidad contra mí. Y así pasaron los años, entre dinero enviado y carencias vividas, hasta que un día recibí una llamada distinta. Fue en 2018, un domingo en la tarde, cuando mi madre me dijo con voz temblorosa: «Hijo, necesito pedirte algo que nunca te he pedido antes». Esa frase me heló la sangre, porque ya me lo había pedido todo, y aún así, no sabía que esa llamada sería el comienzo de la mentira más grande, la que me partiría en dos y me dejaría sin aliento. Cuando escuché a mi madre decir esas palabras, sentí que el aire se me cortaba. «Necesito pedirte algo que nunca te he pedido antes». No, me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el ruido de gallinas al fondo y la tos seca de mi abuela. Mi corazón latía tan fuerte que parecía golpearme el pecho. Yo pensaba que ya lo había dado todo: dinero para medicinas, para escuelas, para fiestas, hasta para reparar el techo de la casa que ni siquiera era mía. ¿Qué más podían pedirme? «Tu hermano se metió en problemas, hijo», dijo ella al fin, con un suspiro largo. «Debe dinero, mucho dinero. Si no paga, le va a ir muy mal». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi hermano menor, el mismo al que yo había comprado sus primeros zapatos de fútbol, estaba metido con gente peligrosa en Michoacán. La cifra me la dijo como si fuera cualquier cosa. «Son $10,000, hijo. Solo eso». Me quedé helado. 10,000. Yo apenas juntaba 400 a la semana trabajando como un burro. Eso significaba meses de desvelo, de doble turno, de no gastar ni un centavo en mí. Pero lo peor no era la cantidad. Lo peor fue el tono en que me lo pidió. No era súplica, no era agradecimiento, era orden. «Tú eres el único que puede salvarlo», dijo ella, y esas palabras me pesaron como cadenas. Esa noche no dormí. Miraba el techo del cuarto que rentaba y escuchaba a mi compañero de cama inflable roncar, mientras mi cabeza daba vueltas pensando en cómo conseguir esa cantidad. Pensé en pedir prestado a mis amigos, pero todos estábamos igual, sobreviviendo. Pensé en vender mi carro, ese Honda viejo que era mi salvavidas, pero si lo vendía, perdía el trabajo, y sin trabajo, no había dinero para nadie. Pasaron los días, y las llamadas de mi madre se volvieron más insistentes. «¿Ya conseguiste algo? Si no lo ayudas, lo van a matar. No me dejes sola en esto, hijo». Cada palabra era un cuchillo. Yo trabajaba con el cuerpo en la obra, pero la mente estaba en México, imaginando a mi hermano rodeado de hombres armados, imaginando a mi madre llorando sobre un ataúd. Me sentía atrapado. Fue entonces cuando empecé a hacer cosas que nunca pensé que haría. Acepté trabajos sin papeles, jornadas de 14 horas bajo el sol, cargando vigas que me rompían la espalda. Limpié restaurantes de madrugada. Recogí latas en la calle para vender por centavos. Todo para juntar cada dólar posible. Llegué a mandar 2,000 en un mes, con las manos temblando al contar el dinero, pensando que ya estaba más cerca. Pero la trampa estaba tendida y yo no lo sabía. Porque mientras yo me mataba aquí, allá en México, la verdad era otra. No había hombres armados, no había deuda de muerte, solo había una mentira disfrazada de urgencia, una manipulación cruel para exprimir hasta la última gota de mi sacrificio. Un día, casi por accidente, descubrí la verdad. Hablando con mi tía en una llamada casual, le pregunté cómo seguía mi hermano. Ella guardó silencio un segundo y luego me dijo: «¿Tu hermano? Está bien. Hasta se compró una moto nueva. ¿No sabías?». Sentí que la sangre me hervía. Moto nueva. Con el dinero que yo había mandado, con mis horas de dolor, con mi sudor, con mis sueños rotos, mi hermano rodando feliz en una moto mientras yo me rompía los huesos para salvarlo de un peligro que nunca existió. Esa fue la primera vez que sentí que algo dentro de mí se quebraba. Ya no era solo cansancio, era traición.
era darme cuenta de que no solo el vecino me observaba con envidia, sino que mi propia familia me veía como un pozo sin fondo del que podían sacar todo lo que quisieran. Y aún no sabía que ese descubrimiento iba a marcar el inicio de una cadena de pérdidas que me llevaría directo a las manos del ICE. Cuando mi tía me soltó lo de la moto, algo dentro de mí se fracturó en silencio, pero no fue hasta semanas después que la grieta se abrió de par en par y descubrí la magnitud del engaño. Empezaron a llegar mensajes que antes no habría reparado, fotos de fiestas, de mi hermano con amigos nuevos, de un celular caro en la mano de mi cuñada, todo eso mientras yo contaba monedas en la cocina de mi cuarto alquilado para juntar los 10.000 que me pedían. Una noche, después de doblar vigas hasta que mi espalda gritó, encendí el computador prestado en la biblioteca del barrio y empecé a trazar un mapa de llamadas y transferencia. Revisé los recibos que guardaba en la caja, las fechas, los montos, y cuando crucé la información con las fotos que mi prima subía en Facebook, me di cuenta de que había sido usado como una alcancía humana, una fuente inagotable de dinero para caprichos y para mantener apariencia. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza que me dejó mudo. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo no vi las pequeñas pistas, las historias que no cuadraban, los viajes que decían «visita al doctor» y eran en realidad escapadas a la playa? La traición no solo venía de México. Había consecuencias aquí, en mi vida diaria, donde cada decisión tenía peso. Empecé a llegar tarde al trabajo. Antes, jamás faltaba. Llegaba a las 6:30, me cambiaba en la caseta, tomaba un café frío y me ponía el casco. Pero mis noches se volvieron una carrera para conseguir dinero. Vendía herramientas, aceptaba turnos extra que me dejaban sin fuerzas. Y una mañana, cuando el capataz me llamó para preguntarme por qué estaba exhausto y con la voz quebrada, le dije la verdad con la esperanza de compasión. «Estoy haciendo horas extras», dije. «Hay problemas en la familia». Él me miró con esa frialdad de quien no quiere líos y me dijo, «Si no puedes mantener el ritmo, hay otros que sí pueden». Fue la primera vez que sentí la precariedad real de mi situación laboral. No era solo que yo tenía que trabajar más para mandar dinero, era que mi trabajo, la columna vertebral de mi vida en Estados Unidos, podía desaparecer en un suspiro. Un día de octubre del 2019, después de un mes de jornadas de 14 horas, me llamaron del sindicato donde yo tenía una tarjeta de membrete, pero sin protección real. «Necesitamos hablar», dijo la voz al otro lado, y yo, pensando en otra inspección, fui a la oficina. Allí me informaron que la empresa donde llevaba 3 años tenía problemas con permisos, que había habido una auditoría y que estaban reduciendo personal. Me pidieron que firmara unos papeles, y sin muchas explicaciones, me dijeron que mi puesto quedaba en duda. Sentí como si me arrancaran las piernas. Salí de la oficina con el corazón en la garganta, con el papel en la mano y una sensación de vértigo. Llamé a mi madre con los dedos temblando y no tuve fuerzas para decirle la verdad. Ella seguía en su coartada de necesidad, pidiendo más dinero con la misma voz rota de siempre. ¿Cómo decirle que yo también estaba en riesgo? ¿Cómo admitir que la cuerda que me ataba a ellos me estaba ahorcando lentamente? La presión me volvió más descuidado. Una mañana, en un semáforo de la calle Main, con la I-45 de fondo, me detuve y respiré hondo para calmar el temblor en las manos. Miré el Honda viejo, ese 2005 al que me aferraba como a un amuleto, y pensé en venderlo de una vez para pagar una parte de la deuda. Pero sabía que sin carro no podría ir a la obra, no podría llegar a tiempo, y que la empresa no perdonaría ni una ausencia más. Tomé el volante como si fuera una roca y conduje hasta la obra con la garganta apretada. Esa misma tarde, mientras subía por una escalera metálica, me resbalé por el cansancio y me lastimé el tobillo. Fue una caída tonta, un error de ojos nublados. Me tuvieron que bajar en una camilla y, en la curación provisional, el capataz me miró con desdén y me dijo que fuera a casa a calmar la cabeza. Ese calmar la cabeza sonó a despido. La pérdida del trabajo no llegó de golpe. Fue una suma de retrasos, de disgustos,
de ausencias justificadas por cansancio y por mentiras piadosas para no decir la verdad. Un viernes, encontré un sobre en la casilla del buzón con la notificación oficial: terminación de contrato por reducción de plantilla. Tenía el logo de la compañía y una fecha: 12 de noviembre de 2019. Miré el papel como quien ve una sentencia. Todo lo que había construido con sudor se iba por la alcantarilla. Me quedé sin empleo, sin ahorros significativos, y con la caja de recibos que ahora me quemaba en las manos porque cada hoja era una prueba de que yo había sido explotado hasta la última moneda. Y mientras mi mundo laboral se desintegraba, la vida fuera de la obra seguía siendo una trampa. El vecino que más tarde marcaría al ICE seguía saludando con esa sonrisa que yo ahora sabía era de desprecio. En el barrio se corría el rumor fácil, que yo era flojo, que no cumplía, que mi situación era complicada por mi estatus. Algunas miradas se volvieron cuchillos. Empecé a sentir que ya no pertenecía en ningún lado, ni en la casa donde mi madre seguía pidiendo, ni en el país donde trabajaba para mantenerla. La inseguridad se apoderó de mis noches y me empujó a tomar decisiones desesperadas, como aceptar pagos en efectivo por trabajos sin contrato, como pedir prestado a prestamistas que cobraban intereses crueles y como confiar en personas que después me mirarían con desdén. Todo esto me acercó, sin que yo lo supiera, al momento en el que una simple llamada del vecino sería suficiente para convertir mi vida en una pesadilla pública. El día que tocaron a mi puerta a las 6 de la mañana, yo todavía tenía los ojos hinchados de no dormir. Había pasado la noche pensando cómo iba a pagar el alquiler del cuarto, con el tobillo aún doliendo por la caída en la obra y los recibos de Western Union regados sobre la mesa como fantasmas que me acusaban. 3 golpes secos hicieron temblar la puerta metálica, y al abrir, la pesadilla estaba frente a mí. 2 agentes con chalecos oscuros y las letras ICE brillando como cuchillas. Detrás de ellos, la camioneta blanca estacionada en la entrada del complejo, esa que tantas veces había visto de lejos, como una amenaza que nunca creí que me alcanzaría. ¿Eres José Ramírez?, preguntó uno de ellos. Sentí cómo mi garganta se cerraba, cómo mis manos se helaban. Asentí, aunque dentro de mí gritaba que no, que todo era un error. Pero el papel en sus manos tenía mi nombre, mi fecha de nacimiento y la dirección exacta del apartamento. Alguien había marcado esos números, alguien había entregado mi vida en una bandeja, y yo sabía quién. Cuando las esposas se cerraron sobre mis muñecas, el mundo se volvió un túnel oscuro. Sentí el metal frío morder mi piel. Escuché el clic que sonó como un disparo, y vi por el rabillo del ojo a mis vecinos asomados por las ventanas, murmurando entre ellos. El olor a café recién hecho y tortillas en los pasillos contrastaba con el sabor amargo de la vergüenza. Me empujaron hacia la camioneta, y al girar la cabeza, lo vi a él, mi vecino, apoyado en el marco de su puerta con una sonrisa apenas dibujada, como quien disfruta ver caer a otro. Esa sonrisa fue más letal que las esposas. Dentro de la camioneta, junto a otros 2 hombres detenidos, el silencio era una prisión aún más dura. Uno lloraba bajito, repitiendo en español, mi familia, mientras otro rezaba un Padre Nuestro en voz temblorosa. Yo me quedé callado, masticando la rabia, sintiendo que todo lo que había construido en 11 años se desmoronaba por la envidia de un vecino y la indiferencia de un sistema que me veía como un número más. Nos llevaron primero a una oficina en el centro de Houston. El lugar olía a sudor, desinfectante barato y miedo. Nos tomaron huellas, fotos, nos quitaron los cordones de los zapatos y nos sentaron en una sala con paredes blancas que parecían más frías que las esposas mismas. Allí, un agente me preguntó, ¿tienes a alguien que pueda venir por ti con documentos? Bajé la mirada porque sabía la respuesta. No tenía a nadie, ni familia aquí, ni papeles, ni abogado. Lo único que tenía eran las llamadas de mi madre pidiendo más dinero y la traición de mi hermano gastando lo que yo enviaba en lujos. Las horas en esa sala fueron eternas.
El zumbido del aire acondicionado era como un martillo en mi cabeza, y cada vez que un nombre era llamado, el corazón me daba un vuelco. Cuando llegó el mío, me llevaron a un cuarto pequeño donde un oficial me dijo sin rodeos: «Usted está bajo proceso de deportación». La palabra deportación cayó como un ladrillo sobre mi pecho. Sentí que no podía respirar. Pensé en mi madre, en mis hermanos, en los $60,000 enviados, en los años perdidos, en los huesos desgastados, y todo reducido a esa palabra, deportación. Esa noche, ya en el centro de detención, no pude cerrar los ojos. El colchón era delgado, el aire estaba cargado de humedad y llanto, y el sonido metálico de las rejas al cerrarse me perforó el alma. Me cubrí la cara con las manos, y por primera vez en muchos años lloré como un niño, no por miedo a lo que venía, sino por la certeza de que había sido traicionado desde dentro y desde fuera, y que mi vida estaba a punto de romperse sin remedio. El centro de detención era un mundo aparte, un lugar donde el tiempo no existía, y los días se confundían con las noches. El aire estaba impregnado de un olor mezcla de cloro barato, sudor y comida rancia que apenas pasaba por comida. La primera mañana me entregaron un uniforme naranja que olía a humedad, unas botas de plástico demasiado grandes y una manta áspera que picaba la piel. Cuando me miré en el reflejo sucio del vidrio de la celda, no reconocí al hombre frente a mí. Ya no era el trabajador que se levantaba a las 5 para ganarse la vida. Era un número más, una sombra esperando sentencia. Compartía celda con otros 3 hombres. Uno de ellos, salvadoreño, llevaba allí casi 6 meses esperando audiencia. Me dijo en voz baja: «Aquí lo peor no es la comida ni el frío. Lo peor es la incertidumbre». Y tenía razón. Cada día nos formaban, contaban cabezas, nos servían bandejas con arroz pegajoso y frijoles insípidos, y nos devolvían a las celdas a esperar. ¿Esperar qué? No lo sabíamos. El tiempo se volvía un enemigo invisible que te comía la esperanza a mordiscos. Las noches eran un desfile de pensamientos oscuros. Me acostaba en el catre metálico, con el colchón delgado que dejaba sentir las barras de hierro en la espalda, y escuchaba a otros llorar en silencio. Algunos rezaban en voz baja, otros gritaban nombres de hijos en sueños. Yo pensaba en mi madre, en su voz pidiéndome más dinero, en la caja de recibos que dejé en mi cuarto y que ahora parecía inútil. Pensaba en mi vecino, en esa sonrisa de satisfacción cuando me vio esposado, y sentía la rabia arderme en las venas. Un día nos llevaron a un salón frío con sillas de plástico alineadas. Allí un hombre trajeado se presentó como abogado voluntario de una organización. Explicó en inglés lo básico del proceso: audiencia preliminar, revisión de caso, posibilidad de fianza. Yo apenas entendía algunas palabras. Mi inglés era torpe y sentí un hueco en el estómago. Levanté la mano y dije en español: «No tengo papeles, no tengo dinero para abogado». El voluntario me miró con compasión y me entregó un folleto arrugado. «Intente explicar su historia al juez», me dijo. «A veces eso ayuda». La palabra historia se me clavó como un clavo. ¿Qué historia podía contar que borrara 11 años de sacrificio? ¿Qué juez iba a interesarse en los miles de dólares enviados, en los huesos desgastados, en las ampollas reventadas por el sol? En mi cabeza se repetía la idea de que mi vida se había reducido a un expediente en una carpeta, a un número en un sistema, a una fecha en un calendario judicial. El día que me notificaron la fecha de la audiencia, sentí el corazón saltar. Jueves 16 de enero, 8:00 am. Eso decía el papel. Tenía menos de un mes para pensar en cómo explicar mi vida entera en unos minutos frente a un juez que probablemente vería decenas de casos iguales ese mismo día. Esa noche no dormí. Caminé en círculos dentro de la celda, repasando lo que podía decir, lo que debía callar, lo que tal vez pudiera salvarme. En medio de esa incertidumbre, algo inesperado empezó a crecer dentro de mí. Era una mezcla de miedo y de claridad. Por primera vez en años dejé de pensar en cuánto dinero podía mandar
¿O en qué más pedía mi familia? Empecé a pensar en mí, en el hombre que había perdido el trabajo, la libertad y la confianza, y que aún así seguía respirando. Y me prometí que, pasara lo que pasara en esa audiencia, iba a contar mi verdad. Toda, con dolor, con rabia, con lágrimas si era necesario, porque lo único que me quedaba era la voz, y no estaba dispuesto a perderla también. El día de la audiencia amaneció con un frío que se colaba por las rendijas de la ventana enrejada. Apenas dormí 3 horas. Me levantaron a las 5, me entregaron un uniforme limpio, aunque manchado en las mangas, y me esposaron de manos y pies. El sonido de las cadenas arrastrándose por el suelo retumbaba en mis oídos como un recordatorio de que ya no era dueño de mi destino. Nos subieron a un autobús metálico, con asientos duros y ventanas cubiertas de rejas. El trayecto hasta la corte fue silencioso, interrumpido solo por las respiraciones entrecortadas de los otros detenidos. Algunos rezaban, otros miraban fijo al suelo. Yo iba con la mirada clavada en mis propias manos, repitiendo en mi mente lo que pensaba decirle al juez. Cuando entramos al tribunal, el aire era diferente, más pesado. El lugar no era como en las películas, con grandes banderas y salas majestuosas. Era un cuarto pequeño, con paredes grises, una mesa de madera gastada, y un juez sentado detrás de un escritorio lleno de papeles. Había un intérprete al costado, un abogado del gobierno con traje oscuro, y una cámara que grababa cada movimiento. Nos sentaron en fila, aún esposados, y nos llamaron uno por uno. Cuando dijeron mi nombre, sentí que las piernas me temblaban. Me puse de pie y caminé hasta el frente. El juez me miró por encima de sus lentes, con una expresión cansada, como alguien que había escuchado la misma historia 1000 veces. El intérprete me pidió que hablara con calma. Respiré hondo y comencé. Le conté de mi llegada en 2008, de las horas interminables en la construcción bajo el sol de Texas, de las remesas semanales que mandaba a México. Dije cifras, fechas, lugares. Dije que en más de 10 años había enviado más de $60,000 para sostener a mi familia. Mi voz temblaba, pero no mentí. Hablé de la manipulación, del supuesto peligro de mi hermano, del dinero que terminé mandando para salvarlo y que acabó gastado en una moto. Sentí la rabia y la vergüenza mezclarse mientras las palabras salían de mi boca. El abogado del gobierno me interrumpió con frialdad. Señoría, el señor Ramírez está aquí de manera ilegal desde hace más de una década. No tiene papeles, no tiene contrato de trabajo válido, no tiene familia directa en este país. Su permanencia constituye una violación clara de la ley. El juez asintió lentamente, como si esas palabras fueran un peso más sobre mis hombros. Cuando el intérprete me tradujo, sentí que me ahogaba. Quise gritar que no era un delincuente, que no le debía nada a este país más que trabajo, que mis manos tenían más cicatrices que cualquier expediente. Pero el silencio de la sala me obligó a contenerme. El juez me preguntó, ¿tiene algo más que agregar antes de que decida su caso? Y en ese momento, miré mis manos esposadas. Recordé a mi vecino denunciándome por un carro viejo. Recordé a mi familia usando mi sacrificio como moneda. Y algo dentro de mí se quebró y se liberó al mismo tiempo. Le dije, lo único que tengo es mi historia. He trabajado cada día. He mandado cada dólar. He sacrificado mi vida entera por otros. No soy un criminal. Soy un hombre que solo quiso sobrevivir. Hubo un silencio pesado en la sala. El juez bajó la mirada a los papeles, el abogado del gobierno revisó su reloj, y yo sentí que mi vida estaba suspendida de un hilo invisible que podía cortarse en cualquier instante. El silencio después de mis palabras fue tan denso que podía escucharse el zumbido del aire acondicionado en la sala. Yo esperaba que el juez bajara el mazo y dictara mi deportación inmediata, como había hecho con los 2 hombres antes que yo. Pero entonces algo sucedió. Una mujer joven, sentada al fondo con un portapapeles en la mano, levantó la voz. Era parte de una organización comunitaria que asistía a migrantes sin recursos. Se acercó al estrado, pidió permiso al juez y en inglés firme explicó que mi caso merecía revisión.
Dijo que había recibido mis papeles apenas esa semana, que había visto los recibos de dinero enviados y que estaba dispuesta a representarme de manera gratuita. Yo no entendía cada palabra, pero el intérprete tradujo con rapidez. Mi corazón empezó a golpear como un martillo. Por primera vez en semanas, alguien hablaba en mi nombre sin pedir dinero a cambio. La mujer mostró la caja de recibos que había logrado recuperar de mi cuarto gracias a un amigo del vecindario que los entregó a la organización. Ese detalle me dejó sin aire. Mis años de sacrificio, mis noches sin dormir, mis envíos de 200, 300, 500 dólares estaban ahí, impresos en papel, convertidos en prueba de que mi vida no era una mentira. El juez tomó los documentos, los revisó con paciencia y levantó la vista. Su rostro no cambió mucho, pero hubo un brillo leve en sus ojos. Preguntó, ¿por qué envió tanto dinero durante tantos años? Yo respondí con la voz quebrada, porque creí que mi familia me necesitaba, porque pensé que mi hermano iba a morir si no lo ayudaba, porque era lo único que podía hacer. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, y no me importó. El abogado del gobierno intentó interrumpir. Señoría, eso no cambia el hecho de que este hombre está aquí ilegalmente. El juez levantó la mano para pedir silencio. Miró de nuevo los recibos, luego me miró a mí. Lo que cambia es que este hombre ha demostrado sacrificio y buena fe. No es un criminal. Ha trabajado y ha sostenido vidas. No era una absolución, lo sabía, pero esas palabras se sintieron como un rayo de luz entrando en una celda oscura. El juez no dictó deportación inmediata. En su lugar, ordenó una revisión más profunda del caso y otorgó una fianza reducida que, aunque aún inalcanzable para mí, era una oportunidad. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Cuando me llevaron de regreso al centro de detención esa tarde, el uniforme naranja ya no pesaba tanto. No estaba libre, pero tampoco estaba perdido del todo. Había alguien afuera dispuesto a pelear por mí. Había papeles que demostraban que mis manos no habían trabajado en vano. Y, lo más extraño, sentí que por primera vez en años, la historia que yo había callado servía para algo. Esa noche, acostado en el catre metálico, escuché a otros hombres llorar y rezar como siempre. Yo también lloré, pero mis lágrimas eran distintas. Eran mezcla de dolor y esperanza, de rabia y alivio, porque entendí que la vida, incluso en su peor crueldad, a veces te sorprende con un giro que no esperabas, y yo acababa de recibir el mío. La noticia de que el juez había detenido mi deportación inmediata corrió rápido entre los detenidos. Algunos me palmeaban el hombro en señal de ánimo, otros me miraban con envidia silenciosa, porque sabían que no todos corrían con la misma suerte. Pero aunque por fuera parecía un respiro, por dentro la tormenta no cesaba. El juez había pedido una revisión, había otorgado una fianza reducida, pero yo no tenía a nadie aquí que pudiera pagarla. No tenía esposa, no tenía hijos nacidos en este país, no tenía más que un par de amigos de la construcción que apenas podían cubrir su propio alquiler. Así que mi esperanza era una cuerda floja, colgada sobre un abismo. En esos días de espera, el teléfono público del centro de detención se convirtió en mi única conexión con el mundo exterior. Llamé a mi madre en México para contarle lo que había pasado. Imaginé lágrimas de alivio, palabras de ánimo, un hijo. Lo importante es que sigues con vida. Pero lo que escuché me dejó helado. ¿Y cuánto cuesta la fianza? ¿Cuándo vas a salir para seguir mandando dinero? Esa fue su primera reacción. Ni una palabra sobre mi dolor, ni un lamento por mi encierro. Solo la prisa por saber cuándo volvería a ser la máquina de remesas que había sido. Me quedé en silencio unos segundos, con el auricular pegado a la oreja y la garganta hecha nudo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, como si mi sacrificio no hubiera servido más que para alimentar un vacío sin fondo. Le dije, no sé si voy a salir, mamá. No sé si voy a volver. Ella respondió con una frialdad que nunca le había escuchado. Entonces, haz lo que tengas que hacer, pero no nos dejes desamparados. Colgué antes de que mi voz se quebrara. Las noches en la celda se hicieron más largas después de esa llamada. Miraba el techo agrietado
y me preguntaba si acaso mi vida entera había sido una ilusión, trabajar hasta romperme, enviar dinero, cargar culpas que no eran mías, todo para una familia que, al final, me veía como un cajero automático y no como un hijo. Esa traición me dolía más que las esposas, más que el uniforme naranja, más que el frío de los pasillos, porque la traición venía de la sangre. Mientras tanto, la abogada voluntaria que había intervenido en la audiencia venía a verme una vez por semana. Traía papeles, formularios, palabras de ánimo. No prometo nada, me decía en inglés despacio, para que entendiera. Pero tienes una oportunidad. Vamos a luchar. Yo la escuchaba con un respeto que me llenaba el pecho. Por primera vez en 11 años, alguien me defendía sin pedirme nada a cambio. El tiempo en el centro se volvió un péndulo cruel, entre la pequeña esperanza de la abogada y el peso de la traición familiar. Cada día que pasaba era un recordatorio de que mi vida dependía de la decisión de un juez y de los papeles que esa mujer lograra presentar. Y cada noche que recordaba la voz de mi madre exigiendo más, sentía que parte de mí se moría lentamente. Fue en esa contradicción que descubrí algo. En medio de la humillación, en medio de la desesperanza, había aprendido a mirarme en el espejo y ver a un hombre que, aunque traicionado, seguía en pie. Ya no era solo el hijo obediente que mandaba dinero sin preguntar. Ya no era el vecino humilde que soportaba sonrisas falsas. Era un hombre que, aunque acorralado, empezaba a entender que su vida tenía un valor más allá de lo que otros esperaban de él. Y con esa chispa de claridad, empecé a preparar mi alma para lo que viniera, fuera libertad o deportación. El día que me notificaron la decisión final, el tiempo pareció detenerse. La abogada me buscó en el pasillo del centro, con los ojos cansados, pero con una firmeza que me transmitió calma. Me explicó que mi caso no garantizaba la residencia, que aún podía ser deportado, pero que al menos había logrado frenar lo peor, la deportación inmediata. Tenía la oportunidad de apelar, de seguir luchando, de no ser expulsado de golpe como tantos otros. No era la victoria que soñaba, pero tampoco era el final que temía. Era, simplemente, un respiro. Cuando regresé a la celda, me senté en el catre metálico y respiré profundo. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado. En el vecino que me denunció por no prestarle un carro viejo. En la sonrisa cruel que me regaló mientras me llevaban esposado. Pensé en mi madre y en sus llamadas llenas de exigencias. En mi hermano paseando en una moto comprada con mi sudor. En la caja de recibos que se convirtió en la prueba de mi sacrificio. Y también en el peso de mi ingenuidad. Pensé en la audiencia, en el juez mirándome por encima de sus lentes, en mi voz temblando pero sincera, en la abogada que apareció cuando yo ya me sentía perdido. Comprendí que mi vida en Estados Unidos había sido una cadena de sacrificios y traiciones, pero también de resistencia, que aunque me quisieron reducir a un número, a un expediente, a un uniforme naranja, yo seguía siendo un hombre con una historia marcada por la dureza, pero también por la dignidad de haber trabajado cada día con las manos limpias, de no haberle robado nada a nadie, de haber sostenido vidas a costa de la mía. Esa noche, mientras el centro se sumía en un silencio roto, solo por los pasos de los guardias, hice las paces conmigo mismo. Entendí que no podía seguir viviendo para complacer a quienes solo me veían como dinero, que si salía de ahí, aunque fuera con una deportación encima, empezaría de nuevo, pero esta vez para mí, que no era menos hombre por haber llorado, ni menos hijo por haber puesto un límite, que mi vida, aunque quebrada, aún tenía valor. La traición de mi vecino me arrancó todo de golpe. La manipulación de mi familia me vació poco a poco, pero al final, entre los barrotes, descubrí algo que nunca había visto, que mi voz, mi verdad, eran lo único que nadie podía arrebatarme. Y aunque saliera de ese lugar con las manos vacías, me prometí que jamás volvería a permitir que mi vida se midiera en dólares enviados ni en favores prestados, porque mi historia, con todas sus cicatrices, era mía, y nadie, ni un vecino resentido, ni un sistema frío,
Ni una familia manipuladora podía borrarla.